Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy hice un alto en mis labores en mi día y estaba meditando en la palabra sobre la parte del libro de San Marcos, capítulo 11, verso 20 al 26. Muchos la conocen, ¿no? Y es que estaba hablando Cristo, estaba hablando Yeshua. Dice la escritura en el verso 20, ¿recuerdan la historia de la higuera esa que él maldijo y se secó? Ahí vamos a leer. Y si pasando por la mañana vieron de la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Yeshua, o Cristo, o Jesús, como le dicen, les dijo: tened fe en Dios. Esta es la Reina Valera. Voy a tomar la Biblia Sefer Dabar, que es la más cercana a los originales. Y mire, está bien en hebreo, mire lo que dice. Y por la mañana, cuando los talmidín, que son los discípulos, pasaban del camino, vieron que la higuera estaba seca hasta las raíces. Y Kefa, que es Pedro en hebreo. Sí, hay que recordar que los nombres reales de ellos son en hebreo, no romano. ¿Ya? Dice, y Kefa llamó a Yeshua: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y él respondió, mira lo que dice la Biblia en hebreo: tengan emuná. La Biblia Reina Valera dice fe, pero en hebreo dice emuná. ¿Y sabe qué traduce emuná? Confianza y firmeza, no simplemente fe. Por eso me encantan estas Biblias. Verso 22 dice: y tengan confianza y firmeza en Yahweh, o Yahvé, el Dios de Israel. Acuérdense que está hablando Cristo, y Cristo está diciendo: tengan confianza y firmeza en Yahvé. ¿Sí? En la Reina Valera simplemente dice: tened fe en Dios. No dice nada más. Por eso es que la gente no sabe quién es Dios realmente, o el verdadero Dios. No saben que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Es lo que dice acá el verso 23. Entonces de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le es hecho. La Biblia en hebreo habla casi lo mismo. Dice: de cierto les digo que aquel que no dude en su corazón, escuche, es el segundo secreto más importante para la bendición. Primero, tener confianza en Yahvé, el Dios de Israel, no en cualquier Dios. Y si usted mira en la India, tiene muchos dioses. En la China tienen otros dioses distintos a los suyos. Las naciones latinoamericanas tienen multitud de dioses y diosas. En África ni se diga. Pero recuerden que la Biblia está hablando del Dios de Israel. ¿Sí? Y Cristo está hablando que tengan confianza y firmeza en el Dios de Israel. ¿Y cómo cambia todo cuando empiezan a leer las Biblias originales? Dice así: de cierto les digo que aquel que no dude en su corazón, ese es el segundo principio para usted prosperar. Primero, tener confianza y firmeza en la palabra de Yahweh, el Dios de Israel. ¿Cuál es esa palabra? Usted la encuentra en todo el Antiguo Testamento. Que los teólogos mandaron a no leer, es que porque fue aburrido. Dice así: segundo principio, dice que aquel que no dude en su corazón, firmeza. Porque no hay duda cuando usted confía en el Dios de Israel, porque usted lee las Sagradas Escrituras. Y si usted lee la Biblia que tiene en su casa, va a adquirir tal fe y confianza en el Dios de Israel, en el Dios que abrió el mar muerto, el Dios que abrió el Jordán, el Dios que protegió a David, que protegió a Daniel en el pozo de los leones, en el horno de fuego. En ese Dios con el que hablaba Abraham. Dice: no dudar en su corazón, que es el segundo principio, sino que crea lo que dice, sucederá. ¿Sabe por qué dice esta palabra, que lo que crea lo que dice, y es distinto a la fe? Porque la persona que está parada en la Torá o en la palabra del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob. El Dios y Padre de aquel a quien llamaron Cristo, Yeshua, lo que habla es la palabra de Él y por eso hay confianza y firmeza en Él. Por eso dice que lo que diga le será hecho. Puede decir a esta montaña, vete y échate de ti misma en el Yam, que es el mar, y le será. Dice, y le será hecho. Es algo muy importante lo que está diciendo la palabra. Le será hecho. El milagro lo recibirá cuando usted empiece a creer y a confiar en el Dios omnipotente. No en cualquier Dios, sino en el Dios de David, el Dios de Salomón, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel, el Dios de Jacob. Dice la Escritura en el verso 24, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, escuche que es el tercer principio para la bendición. Recordémonos, el primero dice tener emuná, que es confianza y firmeza en el Dios de Israel, Yahvé. Recuerden que en su Biblia dice Jehová, y recuerden siempre, los masoretas en el año 1000 después de Cristo fueron quienes le pusieron el nombre Jehová, cuando a Yahvé le agregaron las vocales. Y primero se pronunciaba Yahvé, el Yud, Het, Bat, Hei, sin vocales, le agregan para poderlo pronunciar, y luego con las vocales quedó como Jehová, y luego lo pasaron a Jehová con J. Recuerde esto siempre, ese principio. Entonces dice, por tanto todo lo que pidieres orando, y aquí dice tefilá, haciendo tefilá, que es oración. Entonces el tercer principio para usted estar bendecido es la oración. Esa comunión con el Padre Celestial. Y recuerde que por allá en el libro de Juan, capítulo 14, verso 11 al 13 más o menos, o al 14, dice muy claro, Cristo, Yeshua, está diciendo que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, en el nombre de Yeshua, Él lo hará. Por eso es importante la oración, la comunión con el Eterno. Dice la Escritura, y cuando estés orando, mire una condición, porque para que usted sea bendecido, sí hay condiciones. No basta con que usted diga, ay Diosito, ayúdame, bendíceme, por favor, socórreme, ábreme las puertas, dame trabajo, dame alimento, dame... No sé, yo sé que es lo que está pidiendo. Pero el verso 25 habla de una condición para que su oración sea contestada. Dice, y cuando estéis orando, es el famoso tefilá, ¿cierto? Perdonad si tenéis algo contra alguno. Tienes que perdonar. Si guardas rencor contra alguien, tus oraciones no van a llegar al trono de la gracia. Por más que los teólogos te digan, proclame, decrete, diga, eso no es así. Y recuerden que Cristo, o Yeshua, en Mateo 6 enseñó a orar y dijo que la oración entre a su aposento y esté con Él en lo secreto, a solas en su intimidad. Allí puede hablar con Él. Pero recuerde que usted habla, pero también Él habla y usted debe oírlo. Y la mejor forma de oírlo y reconocer su voz es cuando usted conozca la bendita palabra de Dios. Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces fíjese que si usted tiene esa fe, como dicen, como un granito de mostaza, ¿sí? No va a ser efectiva ni eficaz su fe si usted guarda rencor contra su prójimo. Porque Yeshua enseñó que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y remata en el versículo 26 y dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si usted no ama a su prójimo como a sí mismo, y usted denigra de su prójimo, señala, critica y murmura y pisotea a su prójimo, ¿cómo cree que el Dios eterno le va a escuchar? ¿Cómo cree que Yeshua va a actuar a su favor? ¿Cómo que cree usted que ese Cristo, ese Jesús a quien usted tanto ama, le va a ayudar, le va a bendecir? Ahora sí entiende por qué usted escucha que otros son bendecidos y usted no. La Biblia, la Torá o
la Biblia se revelaba, aún la Reina Valera, están llenas de principios. Y si usted los obedece, le cambia la vida, le cambia el destino. Y ese era el más grande secreto que tenía el rey David. Obedecía las normas, las leyes y los estatutos del Dios eterno y no la de los hombres. Y eso enseñó Yeshua. Mateo 7:21 dice muy claro que no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que lo marcó Yeshua. Mis amados, esta pequeña reflexión son unos principios para ponerlos en práctica para que cambie sus hijos. Hágalo y verá la gloria de Dios. Bendiciones.